Buenos días. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la revisoría fiscal, de sus antecedentes, la historia y todo eso. Entonces hablamos de que en Colombia la revisoría fiscal pues se ha encontrado sumergida pues en un proceso de evolución, donde se han visto una gran cantidad de cambios constantes pues por la evolución que se ha tenido a través de la historia, ¿sí? Estos cambios han ido transformando pues la labor del revisor fiscal dentro de las sociedades, ¿sí? A través de las delegaciones que se le ha permitido tener al Estado para velar pues por el cumplimiento de las leyes, así pues como dar la fe pública. Hay que tener claro que pues el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos habla acerca sobre esto, el concepto del revisor fiscal, y pues la revisoría fiscal lo que quiere es un órgano obviamente de fiscalización que lo que le corresponde como tal es dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran pues el control interno. Entonces, bueno, tenemos que hay un proceso evolutivo en cuanto a la historia. Entonces, dentro de esto tenemos la primera ley que se dio, que fue la ley 58 de 1931. Esta ley se creó, pues, con el propósito de que se creara como la Superintendencia de las Sociedades como órgano regulador de las sociedades anónimas, ¿sí? Y en unos artículos citados dentro de esta ley, esto hace referencia a un número de restricciones y responsabilidades que debe poseer el revisor fiscal dentro de una sociedad a la cual él haga parte. Dentro de ella debe reflejar parcialidad, dentro de ella también esto debe tener claro como su interés, ¿sí? Debe ejercer de manera correcta su cargo como revisor fiscal y en las diferentes áreas en las que se encuentra. Luego de esta ley, esto viene la ley 73 de 1935. En sus artículos 6 y 7 exigió el uso de revisor fiscal con funciones claras y definidas, ¿sí? Entonces, lo que hizo, ¿qué pasó? En el artículo 207 del Código de Comercio lo que sucedió es que se requirió la obligatoriedad de un revisor fiscal dentro de una sociedad anónima, ¿sí? Estando obligado a que diera una verificación y una velación de los libros, de los inventarios, de los arqueos de caja, de los estados financieros, ¿sí? Para que así esto pudieran dar una información verídica de manera funcional y de manera correcta, ¿sí? Para que se garantizara como un cálculo correcto de pronto del manejo que había dentro de la empresa. Sin embargo, hubieron muchas empresas que pues no hicieron parte del revisor fiscal y desconocían de pronto esa legislación, pero a través del tiempo se fueron como familiarizando con ella y empezaron a intervenir dentro de ellos los revisores fiscales. Después de esta ley viene el decreto 1446 que nos habla de 1936, que nos habla sobre registrar y renovar una sociedad anónima dentro de la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué quería esto? Que una empresa de estas, una sociedad de esta debía registrarse y lo debía hacer el registro fiscal y el suplente que se había nombrado en la Asamblea General de Accionistas de la sociedad en cuestión. Viene el decreto 1884 de 1939 que dice que después, luego que en el año 1939 con el decreto pues del 84 entra en vigor la creación de la Superintendencia de las Sociedades y se actualiza el papel de revisor fiscal asignándole una cantidad de funciones, ¿sí? Dentro de ellas lo más importante eran informes financieros, ¿sí? Que estaba era muy similar con el decreto 2521 de 1950, que en este reglamenta pues que las sociedades anónimas reiteran del uso del revisor fiscal dentro de ellas y que debe haber un suplente que debe pues ser nombrado por la asamblea de socios, ¿sí? Para que puedan llevar a cabo pues dicho informe en el que se está trabajando. ¿Qué buscaba la ley? Buscaba vigilar.
buscaba vigilar y fiscalizar que no se ejerciera ningún tipo de fraude dentro de los estados financieros, ¿sí? Para saber en la situación actual en la que se encontraba la empresa. Después de esto hablamos del decreto 2373 del 56, que este decreto reglamenta la profesión del contador público, ¿sí? Disponiendo que solamente podrían ser revisores fiscales si solamente podrían ser revisores fiscales si eran contadores públicos, ¿sí? Obteniendo como su matrícula en la Junta Central de Contadores. De lo contrario, no iban a poder ejercer como revisores fiscales. Entonces, ahí se volvió obligatorio que tuvieran que tener el título de contadores públicos, ¿sí? Esto viene el decreto 2373 del 56, que este reconoce pues las clases de contadores que hay, y los contadores inscritos y los contadores públicos, y después de esto surge pues esta ley 145 de 1960, que esta ley esto lo que hace es que entra a derogar el antes decreto mencionado, que es el 2373, y suprime la categoría del contador inscrito, quedando como único en contadores públicos, exigiendo en su artículo 8 que debían tener la calidad de contador públicos quienes ejercieran como revisor fiscal. Y además de esto, incluía que el dictamen dado por un revisor fiscal debía estar acompañado de un informe que debía indicar que cumplieron con los procedimientos dictaminados dentro de la empresa, ¿sí? Y que no había ningún tipo de sesgo, ¿sí? Y que si existían algunos tipos de salvedades, esto quedarían pues como plasmados en los libros de contabilidad y en las notas que ellos realizaran. Hablamos del decreto 410 de 1971, que este decreto logra su reglamentación a cabalidad, esto en cuanto al revisor fiscal. Entonces, ¿qué reglamentación genera? Entonces, pues las funciones y campos que deben aplicar los revisores fiscales a mediado pues de sus funciones que tienen dentro de la sociedad. También hablamos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que se dio en el 2008. Esta fue pues como la última legislación así que habla de la revisoría fiscal, que aquí habla de que definen como una interventoría como integral que debe emitir su informe contenido, pues dando un juicio profesional, ¿sí? En base a las evidencias que tenían, las evidencias encontradas por el revisor fiscal. Tenía que tener como objetividad al momento de realizar su dictamen, debería ser una persona como íntegra, debía contar con las capacidades y con el conocimiento y la experiencia para poder realizar este dictamen. Dentro, si había algún tipo algún tipo de inconveniente o algo que no estaba correctamente, lo que se hacía era comunicarles, ¿sí? Con el propósito de darle a entender a la sociedad lo que estaba pasando, y eh, lo que estaba pasando para que el revisor fiscal actuara como de manera responsable, ¿sí? Para que en el momento de emitir los dictámenes, esto lo hiciera de manera correcta y de manera legal, ¿sí? Sin tener ningún tipo de desviación de pronto por corrupción en dineros o algo así, ¿sí? Entonces hay que tener claro que el papel de revisor fiscal es realmente importante, porque pues él es el quien dictamina los estados financieros de una empresa, ¿sí? Entonces, si no lo hace de manera honesta, que son los principios contables con los que debe contar pues un revisor fiscal, que ahora pues está obligado a ser contador, pues obviamente al contar esa persona con esos principios podrá dar como fe pública de que los estados financieros están correctos, o realmente hay algunas salvedades o fraudes o sesgos, ¿sí? Entonces, lo importante es vigilar que constantemente en tanto los actos administrativos, también, bueno, que los actos administrativos estén llevando de acuerdo a las normas legales y estatutarias que están pues establecidas,
¿sí? También verificar que las operaciones de la entidad pues se desarrolle de la manera más eficaz y eficiente posible, ¿sí? Examinar también continuamente la manera que se manejan pues los libros de contabilidad, los documentos contables, en general el archivo, para así evitar problemas e inconvenientes establecidos según pues por la ley. Y pues eso es lo que yo les puedo dar a entender acerca pues la evolución que ha tenido la revisoría fiscal. Realmente ha sido una gran evolución porque al principio, inclusive en el siglo XIX, esto se veía que habían cosas de la revisoría fiscal que quizás no estuvieron plasmadas a través de legislación, pero que realmente sí se veían reflejadas, que ya se pusieron en práctica ya pues en los 90 y eso, pero pues en realidad es importante tener claro ese papel de revisor fiscal porque no es un juego, ya que pues con un dictamen que se dé mal, esto puede estar en juego pues nuestra tarjeta profesional. Entonces, por eso es importante ejercer el papel de revisor fiscal de una manera correcta e incorruptible. Y pues esto es lo único, lo último que les puedo hablar y espero que sea de gran provecho.